5. A Megumi le gusta saber que si llora Gojo lo calmará. Si algo descubrió Gojo con esta nueva etapa de su vida es que cuando un niño está llorando es muy pero muy difícil hacer como que no lo escucha. Y este es el caso ahora mismo. Como llegamos a eso, pues retrocedemos un poco. Recogió a Megumi de la escuela como su rutina normalmente es, las madres tomaban foto, las maestras se sonrojaban. Las niñas más grandes al verlo chillaban, todo normal. Aunque hubo una primera señal, los niños salían con flores de papel, cosa que ignoro, todo bien con la rutina sin anomalías. Llegaron a casa y Megumi se fue a hacer la tarea, no habla mucho así que todo normal, aunque segunda señal Megumi se miraba algo más serio. Pero como el niño no suele ser un sonriente de primera, pues no le tomó caso. Según la rutina, Gojo trabajaba mientras preparaba la comida, todo era parte de su rutina. Cuando su profesor Yaga le llamó diciéndole que tenía una misión, una misión que es parte del trabajo, que es parte de la rutina. Terminando la preparación de la comida, Satoru ayuda a Megumi con su baño, el cual es el que se lave bien el cabello. Tercera señal, Megumi no jugó con las burbujas que se formaron aún cuando el albino las mencionó, él creyó que ya se aburrió por los que simplemente siguió su rutina. Llegó Sumiki de sus clases extra y se sentaron a comer juntos. Sumiki y Gojo hablaban de su día e historias, chismes, que la niña tenía ahora, la rutina ya saben, todo bien. Pero cuarta señal, Megumi comió solo arroz. La comida de los tres terminó cuando el albino comentó que se iría porque tenía trabajo, ya estaba por salir cuando Megumi le agarra del pantalón, evitando que se vaya. Y última y clara señal, Megumi no suelta su pantalón aunque este se lo está pidiendo. Megumi suelta, tengo que irme, comentó el albino tratando que el infante afloje su manita. Y tratando de buscar razón por parte de la niña presente ante lo que pasaba, la cual solo subía los hombros en señal que no entendía por qué su hermano actuaba así. No quiero. No, frito el niño, que ya empezaba a ponerse roja su carita y a que sus ojos se empezarán a cristalizar. Megumi, debo de irme, suéltate, regresaré en la noche, comentó el albino. Mientras se liberaba de la mano que lo retenía, logrando que Megumi estallara en llanto al haberlo soltado, regreso en la noche. Sumiki, cuídate de Megumi, se volteó a la chica, la cual solo asintió. Gojo salió de la casa, escuchando como Megumi quedaba llorando. Y por más que tratara de ignorarlo, solo lo hacían sentir más culpable. Pero este sabía que si duraba más tiempo sin acabar con la misión, menos tiempo tendría de regresar rápido. La misión no fue difícil. Si bien la maldición era fuerte, no tanto como el albino, se podría decir que era un rango especial por lo que podía entrar en rutina. Si bien fue lenta la batalla, se fijó que ya llegaría un poco tarde. La hora de dormir llegó, pues había anochecido, y él estaba llegando apenas a la ciudad. Notó que duraron mucho tiempo solos los niños. Cuando llegó a casa notó que Sumiki ya estaba dormida. Mientras que Megumi estaba acostado, notó que el infante no estaba dormido, pero sus ojitos estaban hinchados, a lo que el albino decidió acostarse al lado del infante. Quedó frente a él y habló. Hola, Megumi, he vuelto como te dije. Colocó su mano en el cabello del niño, acariciando su cabeza con cuidado. El infante abría un poco los ojos al sentir el contacto, pero quedó en silencio, a lo que el albino continuó hablando. ¿Me puedes decir qué pasó hoy? ¿Sucedió algo que no te guste? El albino empezó a darle pequeños golpecitos en la espalda. Hoy perdí, lo rompieron y yo no quería. Ellos se rieron, empezó a narrar el infante, y entre estas empezó a llorar. El albino no entendió nada de lo que mencionó, por lo que decidió calmar un poco al infante para que le explique con claridad. Calma, ya no pasa nada, respira. Y dime, en la escuela te molestaron, ¿verdad? A lo que el infante asintió. ¿No lograste defenderte? A lo que el niño volvió a asentir. Ok, ¿y qué fue lo que rompieron? Dejó mientras seguía dándoles golpecitos en la espalda para que no se altere. Las flores. Ok, Gojo pensó que ¿qué clase de flores? Así que antes de que preguntara, el pelinegro continuó. Las flores de papel. Para ti, termino de decir. A lo que el albino recordó que en la mañana miró a muchos niños con flores de papel, a lo que preguntó, ¿unos niños rompieron las flores de papel que tú hiciste? ¿No le dijiste a los adultos? ¿Tu maestra no hizo nada?, preguntó algo molesto el albino, pero trató de calmarse para no asustar así pequeño niño. No me harían caso. Ellos son hijos de la directora y algunas maestras, contestó el niño. Tú fuiste el único que no tuvo flores, comentó el niño. Yo quería dártelas. Eres la única persona que sí las aceptarías. Al escuchar esto, el albino solo abrazó al niño y le dijo, no importa que hoy no recibiera tus flores. Estoy feliz que pensaste en mí, pero eso de que te lastimaron hoy no me parece. Mañana hablaré con tu maestra. Yo me encargaré, terminó de decir, y el niño alzó su cabeza, que se encontraba pegado al pecho del de ojos azules. Y este mismo lo vio a los ojos y mencionó, Megumi, gracias por las flores. El niño solo bajó la cabeza dejándose ser arrullado por el adulto, y justo el día siguiente Gojo tuvo una plática interesante con los mocosos que molestaron a su niño, descubriendo que unos niños de 12 se metieron con uno de 7.
Y digamos que los niños terminaron muy castigados por sus madres porque el padre de Megumi les había pedido una charla en privado en uno de los parques cerca de la escuela ese. Me castigaron, dijo uno de los niños. Igual, le siguió el siguiente, y todo por el pelo de erizo, contestó otro. ¿Pelos de qué? Mencionó un pelinegro con una sonrisa y ojos rasgados. ¿Quién eres? Mencionó el líder de la bolita de niños. Que se le puso piel de gallina cuando el hombre habló. ¿No se refieren al niño de mi amigo o sí? Contestó el hombre. Contesta, mencionó el niño algo asustado pues sintió una sensación de terror. Alguien que quiere a Megumi, mencionó el pelinegro, alejándose seguidas por la mirada del grupito de niños. Viendo cómo este cargaba al pelo de erizo y hablaba muy cercanamente al albino y una castaña que cargaba a una niña. ¿Quiénes son esos sujetos? Son aterradores, dijo otro niño. ¿Soy yo o hay una vibra pesada desde que se acercó ese hombre? Preguntó otro. Vámonos de aquí, replicó otro mientras los demás asentían y se iban corriendo. Y desde ese día a Megumi no le rompieron ningunas flores o algún regalo para su hermana, su tutor y los amigos de este. 6. A Megumi le gusta hablar con el señor de la librería. Hoy era un día distinto, pues Geto tuvo una misión la cual le parecía sencilla pero problemática. Razón por la que llamó a su mejor amigo, el cual acudió al llamado sin antes pasar por Megumi y dejarlo en la casa. Megumi, hoy tengo una cosa que hacer con Suguro, por lo que ni yo ni Suguro estaremos. Sin contar que Shoko está ocupada, así que tendrás que quedarte esta tarde solo. La única persona disponible es Yutaime, pero ella no, seguro que no te cuida bien, empezó a divagar el albino. Mañana estarás. Fue lo que preguntó el infante. Espero, si no es que tardamos más. Esto es algo que Suguro no dejará pasar, comentó el albino, pero tranquilo, si se desocupa un amigo mío, él vendría a cuidarte. El pelinegro solo asintió sin comentar nada aparte. Siguieron caminando y ya en la puerta de la casa el albino acarició la cabeza del infante y con una sonrisa se despidió. El infante lo vio retirarse y entró. Qué raro se sintió. Por alguna razón la casa se veía más oscura, más triste. De momento sintió una presión en el pecho, y Megumi se dio cuenta. Era el sentimiento de soledad. Si bien su hermana volvería pronto, él no podía evitar sentir ese sentimiento, por lo que se fue corriendo a la librería. Una librería que iba antes de la llegada de Satoru. Llegó a la dichosa librería, la cual era una muy pequeña. Al entrar un señor que se veía que apenas empezaba a tener canas le habló. Hola Megumi. Tanto tiempo. Pensé que te habías aburrido de venir. Le saludó muy feliz el señor acercándose al niño. ¿Cómo has estado? Te miras más rellenito. Hola señor Yogoto, he estado bien, ¿y usted? Le respondió el infante, a lo que el hombre se quedó sorprendido, pues el niño solo le devolvía el saludo con una reverencia y permanecía mudo. Solo le hablaba cuando no encontraba el libro que leía el día anterior, y lo mejor, sabía su nombre. Oh, muy bien, aunque preocupado ya que ya no venías, comentó el hombre. Lo siento, dijo el pelinegro haciendo una reverencia, a lo que el adulto le detuvo. No te preocupes, no hay por qué disculparse. Pero cuéntame qué ha pasado en este tiempo, terminó de decir el hombre. Mi tutor me cuidó, y no me dejaba salir solo. Me llevaba al parque a jugar, pero de ahí no me dejaba irme de la casa si no era con él, contestó el chico tutor. ¿Y qué pasó con Akaa? Le preguntó el señor, pues la madre de la niña no la veía desde hace tiempo. La madre de Sumiki se fue, ahora nos cuida un tutor, mencionó el infante. Es bueno contigo por lo que me cuentas. Aunque ¿por qué ahora no estás con él? Comentó el señor dudoso por lo que pasaba. A veces es algo pesado. Y hoy tenía unas cosas que hacer. Dijo que volvería mañana y si se desocupaba uno de sus amigos vendría a cuidarme en lo que él regresa, contestó. ¿Por qué es algo pesado? ¿Y él sabe que estás aquí? Le cuestionó el señor. No, él piensa que estoy en la casa. Pues ahí me dejo, contestó el niño. El señor solo hizo una pequeña cuestión interna. No debes de salir sin un adulto, Megumi, y es un pesado porque no me deja salir solo. Si vamos al parque no me deja alejarme mucho de él. Porque según es peligroso, siempre revisa mi tarea, no me deja comer algunos dulces ya que según me puedo ahogar. Siempre me manda a tomar siestas y si no lo hago él me da un biberón tibio y me empieza a arrullar hasta que me quedo dormido, y si llego a tener raspones me pregunta que por qué. Y a veces me carga y me abraza. Es un pesado, terminó de narrar el niño y el señor solo soltó una carcajada. Jaja Megumi, y si te digo que él solo te está cuidando, le contestó el hombre. Y Megumi lo quedó mirando como si dijera algo ridículo. El señor miró su rostro y continuó hablando. Megumi, lo que hace tu tutor es cuidarte. Trata de que estés bien y es lógico que no te deje solo en la calle, pues aunque sea un país seguro no deja de haber mal, sin contar que puede haber un accidente y tú salgas envuelto en él. El que revise sus tareas solo significa que quiere apoyarte en tu educación, y en las siestas pues ayuda con tu salud. Es lindo saber que te arrulla y si estás herido es claro que querrás saber por qué, terminó de comentar el señor. El cual sabía que Megumi no sabía lo que era sentir cariño. ¿Entonces a otros le pasa igual? Preguntó el infante. Sí Megumi.
Te contaré algo, yo tuve hace muchos años un hijo que nació siendo muy débil, siempre lo cuidé incluso más de lo que tu tutor te cuida, lo cuidé tanto que el día en que marchó. Antes de partir me agradeció por ser un buen padre, en ese tiempo no creí que logre serlo puesto que él enfermo, pero él pensaba diferente, él se fue para siempre pero con una sonrisa. Pasaron muchos años que él se fue y aún así me cuestionaba si yo hubiera sido diferente él no se hubiera marchado joven, pero me conformo en saber que él se fue feliz y que vivió siendo muy amado. Así que Megumi cuando alguien aprecia, estima o ama siempre verá por el bien de esa persona, le termino de narrar el hombre, además si quiere salir acepta ser acompañado. Ni siquiera pasas de los 2 dígitos le reprendió el señor. A lo que el niño solo asintió, anda ve a leer un poco sí, y te avisaré antes de que baje el sol para que llegues a casa con luz y ven algún día con tu tutor que lo quiero conocer, Megumi solo asintió. Y fue a los juegos, Megumi. Realmente me recuerdas a una amiga de mi hijo, una muchacha que si mi hijo viviera tal vez estuvieran juntos, una mujer increíble, ¿qué habrá pasado con esa chica? Lo último que supe es que se casó con un hombre que según tenía fachas de matón y una cicatriz en la boca, pero quién sabe. Espero y sea feliz, pensó el hombre mientras de reojo miraba al niño y seguía acomodando libros. A Megumi le gustan las motos desde el día anterior que Gojo había salido para ayudar a Geto, no había llegado nadie a cuidar a Megumi como el albino le había comentado. Ya se iba a completar el segundo día, un amigo vendrá a cuidarte, sí claro, dijo el niño, el cual estaba en el parque jugando con la arena. Porque si estuviera Gojo no le dejaría jugar ahí porque según, hay muchas bacterias y buchos que seguro te podrá sacar alguna roncha. A Megumi poco le importaba, ahora mismo él estaba aburrido pues. Ya no podía ir a la librería porque el señor de la tienda había dicho que debía volver a casa antes de la noche y ahora no faltaba tanto para el anochecer. Ok, desde que Satoru no está. Ni ningún adulto puede que el infante ya haya regresado a sus viejos hábitos como no tomar la siesta, no comer, no dormir por la noche, salir por la calle solo, estar en la calle de noche, jugar en la caja de arena del parque, no hablar con nadie si un día sin Satoru. Cuidándolo y el infante se olvida de cuidarse a sí mismo y como contaba. Megumi seguía en el parque cuando escuchó una moto, la cual le llamó la atención, pues hace mucho que no veía una. Y vaya su sorpresa al ver no una sino 2 motos las cuales eran manejados por unos muchachos de cabello de colores, bueno aunque uno sonreía que da miedo y otro parecía enfadado. Megumi decidió seguirlos pues el verlos le llamaba la atención, empezó a seguirlos, pero ¿cómo un niño podría alcanzar unas motos? Fácil el niño se sube a su mascota perro de sombra. Facilísimo, ¿verdad? Y así fue Megumi copió el movimiento de manos que Satoru le enseñó para poder hacer un lobo, realmente temía hacerlo pues muchas veces el can no le obedecía. Pero ese día sería distinto, muy distinto, estaba seguro Megumi y como dijo, vamos un lobo, decía el niño mientras veía como las sombras se movían, primer intento fallido. El segundo intento apareció un pequeño charco negro. El infante se emocionó y soltó su concentración por lo que el charco desapareció, en ese momento el niño se sentía cansado. No tanto como desmayarse pero sí era como si hubiera caminado por horas. Megumi decidió hacerlo otra vez, dicen que la tercera era la vencida. Vamos, y justo como la anterior el charco apareció, esta vez Megumi no se distrajo y siguió. El charco se hizo más grande, empezó a asomarse la trompa del lobo, y de momento desapareció. Si la tercera no lo logró, el niño se sentía defraudado, quería llorar y de hecho soltó una lágrima. Que cayó sobre su mano, el niño al darse cuenta mencionó cuando me hice tan sentimental. No, yo puedo solo, muy en sus adentros quería estar con el albino pero sabía que así solo se hacía más débil. Necesitar estar con otros te debilita, entonces quedaré solo y seré fuerte, lo intento de nuevo, pensó en la sensación de dolor que sintió Kunado, el albino lo dejó llorando esa vez. Ese sentimiento de desespero, esa vez que el ladre de Sumiki solo le decía cuánto lo odiaba. Recordó como decían que solo era un huevo de cuco, cuando menos se dio cuenta el lobo estaba delante de él. Llévame fue lo único que dijo el niño, aquel lobo negro solo se aventó sobre el niño. Pero Megumi no se asustó, sonrió y repitió llévame, el lobo empezó a salivar y el infante repitió llévame, el lobo obedeció, se quitó de encima y se inclinó para que el niño subiera. Megumi rápidamente subió y dijo, sigue a los chicos en moto. El lobo rápidamente corrió, eran tan veloces y ágiles que cuando había un tejado que sería su atajo lo tomaron. El infante se aferró al Ishigami, el cual alcanzó a los 2 chicos en moto, estaba empezando a llover pero el niño no se inmutó, era seguir, de momento de los 2 chicos en moto aparecieron 5. Luego 7 y así hasta completar un número que no le cabía en las manos, todos llevaban un uniforme negro, porque iban en movimiento, no alcanzó a ver qué decía su ropa. En eso los vio bajar todos los de las motos en un estacionamiento, allí había otro grupo pero vestidos con unas chaquetas blancas con una figura negra, todos tenían iguales. Megumi se quedó lejos mirando todo, yo vi así,
Pero la pelea era genial, el chico sonriente daba golpes sin parar mientras decía toma, muere, muere. Un chico pelimorado rompía cosas sin mucho esfuerzo, y otro daba patadas sin más. El infante vio toda la pelea, incluso apuñalaron a uno siendo cargado por el que parecía más débil. Pero ni tanto porque era mucho más pequeño y aún así cargó al apuñalado quien se veía muy pero muy grande, incluso pasó a su lado. Bueno, no tan cerca pero los vio muy claros. Megumi regresó su atención en la pelea, qué buena pelea. Al final los chicos de negro ganaron, y el infante memorizó todas las poses de pelea. Cómo esquivan, cómo atacan. Incluso había un chico de cabello largo el cual bajó antes de recibir el golpe y subió dando un golpe que logró noquear al sujeto que lo quería golpear. Todo lo miró y una vez empezaron a irse él quedó escondido. Guardó al lobo y quedó mirando, cuando sin querer hizo contacto con el que parecía enojado. Al percatarse el chico empezó a secarse y el infante empezó a trepar el árbol que le quedaba cerca, pero el chico le habló, no subas, te puedes caer, mencionó el chico enojado. Pero su voz muy suave para su expresión, hermanito, ¿pero qué tienes ahí?, dijo el chico sonriente que seguía al enojado, el bebé quiere subir al árbol y este está mojado. Puede caer, le contestó. Oye mocoso, quítate de ahí. Se volteó el chico que sonreía. Megumi acató la orden de bajar. El chico que parecía enojado se acercó y preguntó ¿dónde están tus papas? ¿Qué haces aquí solito? ¿Cómo te llamas? El infante trató de contestar. No sé dónde estén mis papas, me llamo Megumi. Y yo estoy aquí porque me gustó sus motos, contestó lo último más débil. Pero como los dos chicos estaban cerca pudieron escuchar, por lo que el chico de la sonrisa empezó a carcajear y mencionó, te perdiste por venir a ver nuestras motos. Qué tonto, jajaja mocoso, eres idiota, empezó a burlarse, a lo que el que parecía enfadado habló, hermano no digas eso, por favor, ni bien termino de hablar, el sonriente acató la orden. A lo que el que parecía enfadado se dirigió al pelinegro y habló, dime, ¿tienes a alguien a quien podamos dejarte para que no estés solo? El infante mencionó mi hermana mayor, entonces el chico que sonreía preguntó, ¿y dónde carajos está tu hermana? A lo que el infante contestó, en mi casa. Al escuchar eso el sonriente y enfadado se vieron y después este último habló y dijo, ¿te gustan las motos? Megumi al escuchar eso empezó a asentir. A lo que el sonriente habló, ¿quieres subir a una? Al momento Megumi asintió. Por lo que ahora él, enfadado, habló, si nos dices dónde está tu casa podríamos llevarte, comentó. A lo que Megumi contestó, ¿me llevarían en la moto? Él, enfadado, asintió. A lo que Megumi contestó, les diré. Y ni bien el infante mencionó, ya estaban camino a casa del niño. Megumi estaba sentado en la parte de atrás de la moto del que parecía enfadado, el cual le iba preguntando cómo se encontraba y si se asustaba, a lo que el infante siempre negaba y contestaba que esto era genial, todo el recorrido se la pasó gozando. Les contó lo mucho que les gustó cómo pelearon, a lo que el sonriente le contestó que si quería le enseñaba, él contestó que le gustaría pero que su tutor seguro que no lo dejaría, si tu tutor no te deja pues escápate cuando este no esté. Es simple, comentó el sonriente, la única vez que él no está es cuando tiene trabajo y normalmente deja a alguien a nuestro cuidado y en la escuela, aunque suele recogerme de ahí, mencionó el niño. Pues escápate, comentó el sonriente, a lo que el enojado comentó, si quieres salir de clase dinos y te enseñamos cómo salir de ahí. Para que vengas con nosotros. El niño al escucharlo dijo, si quiero, enséñenme. Al escucharlo el sonriente mencionó, por lo que vi para ti es fácil trepar, pues si no te detiene mi hermanito seguro que trepas más, incluso ya ibas muy alto. Por eso usa eso de ventaja. Al escuchar eso el enojado mencionó, trepa por atrás, asegúrate de que la cámara no te vea y salta, llévate tu mochila. Que su la miran te buscarán y eso hará que llamen a tu tutor. Esta vez continuó el sonriente estacionándose, pues decían caminar para dejar al niño, al llevarte la mochila. Estarás libre de que nadie sepa de ti, asegúrate de que nadie te vea. ¿Él suele llevarte en las mañanas? A lo que el niño contestó, a veces. A lo que el enojado continuó, cuando te deje asegúrate de esperar que se vaya para que escapes por atrás y si no te deja solo, evita la escuela y ya, comentó. A lo que sigue el sonriente, solo asegúrate de estar 5 minutos antes del momento en el que te va a recoger y entra por atrás. Así los profesores estarán concentrados en los niños de salida. Normalmente tienen una lista de asistencia por la mañana, por lo que al llegar te anotan y al salir también, por lo que así no te descubrirán. Eso fueron sus últimas instrucciones antes de dejarlo en la puerta de la casa, y asegúrate de ir a asterisco para podernos reunir, siempre solemos estar ahí, mencionó el enojado. Cuando ya estaban por irse el infante les agradeció, oh, cierto, nuestro nombre es, bueno, mejor nuestro apodo, yo soy Smiley y él es Angry. Adiós, Blessing, comentó el sonriente mientras era seguido por su hermano, vamos que él ya está en Dala de operaciones, comentó el enojado a su hermano mientras lo seguía y se despedía con la mano a Megumi, el cual le contestó el gesto. Satoru estaba consternado, su amigo le había llamado algo, desesperado o molesto. Bien, el albino sabía que desde que lo que pasó con
Amanai, el pelinegro no ha estado bien. Cuando Toji le contó de su hijo, realmente fue de chismoso. Admite que realmente lo odió a aquel hombre justo como su amigo lo sintió, justo como la rabia le invadió a su amigo al saber de su supuesta muerte y al presenciar la de la chica. Cuando buscó al infante y al ver el rostro, no contara nunca, pero sí intentó matarlo, aunque cuando se dio cuenta de lo que iba a hacer se sintió horrible. Solo pudo detenerse al pensar que Amanai era una niña que le arrebataron todo lo que podría hacer, todo lo que podría vivir, y él estaba a punto de repetirlo, arrebatar a un niño la vida. Lo que sí puede decir es que a diferencia de Suguro, que al ver al niño trató de cuidarlo, su amigo era buena persona y cuando conoció a Sumiki, una niña que se parecía a Amanai, la quiso tanto. Incluso cuando en su cabeza se martillaba con pensamientos negativos sobre su deber y sus principios, cuando vio a la niña como lo que era un ser inocente, este no pudo odiar a los no hechiceros. Porque existen buenos como Kuroi y malos como esos sujetos, Satoru confiaba en Suguro. Este sabía que era un buen hombre, no solo le apoyó con los niños, incluso podía decir que a veces se veía como alguien feliz, pero sabía que su amigo ha estado apagándose, no tanto pero sí. Y la llamada que recibió solo lo alertó, si algo sabía era que debía de estar para él, como alguna vez este estuvo para él. Tras recibir la llamada se encargó de dejar al niño en casa. Bueno, así se aseguraba de que el niño más problemático no le pasara nada. Sabía que Sumiki era acompañada por una de sus amigas a casa, por los que no se preocupaba tanto, ya se encontraba de camino para el pueblo donde Suguro le pidió ir. Esta vez un trabajador de la escuela que les quedó para ayudar en este caso, que al parecer involucra a hechiceros, le mandaron un chofer que maneja un auto negro. Si no se equivoca se llama Ihichi aquel conductor. El transcurso fue rápido ya que al parecer este chofer había agarrado distintos atajos, logrando que llegaran al anochecer. Se miraría mucho tiempo, pero un viaje de 9 horas en autobús. Terminaron llegando en 6, ya llegaba al poblado donde estaba su amigo, que parecía haber dado una paliza a un grupo de personas, podía ver que todos eran hombres. Algunos jóvenes, otros más viejos, pero parecía enfurecido, y sabía que debía detenerlo Suguro. Ya estoy aquí, dijo el albino casi aventándose del auto para poder llegar con su amigo. Al llegar delante de él, pudo ver sus puños lastimados, su ropa manchada de gotas de sangre. Este lo miraba como si en cualquier momento dejara de ser su amigo y se convirtiera en un monstruo. Satoru. Sígueme. La voz de su amigo se escuchaba tan dolorosa, esta apenas parecía un susurro. Pero el albino lo siguió y lo que vio fue a 2 niñas en una jaula como si fueran animales, tan heridas que parecía que una ni abría su ojo de lo hinchado que estaba. Un odio en él creció. Ahora entiende el porqué las acciones de su amigo. Por un momento la vista de Satoru parecía haber visto a Megumi y Sumiki. Él no podía permitir eso, por lo que se volteó a un anciano que sudaba y temblaba, que se encontraba en una esquina. Gojo lo miró y con una mano lo alzó. ¿Qué carajo ocurre? ¿Por qué las niñas están ahí? El hombre, al escuchar los gritos del albino, no pudo sentir terror. Por lo que tartamudo contestó, ellas fueron las causantes de todo eso, estas son demonios. Al escuchar eso el albino solo dijo, tú eres el demonio, ellas son unas niñas. Unas niñas lastimadas por demonios como tú. El viejo habló de nuevo, y yo solo quise ayudar, ustedes no entienden, trataba de cuidar de mis hijos. Trataba de mantener a salvo a todos. El de ojos azules solo lo quedó mirando y lo soltó. Sabes, yo también tengo hijos, comentó el albino mientras se acercaba a la jaula, tengo una niña y un niño. Ambos niños los quiero mucho, daría todo por ellos. Así que, comentó mientras de una patada rompía todos los palos de la jaula, así que dime cómo, sabiendo lo que es tener hijos. ¿Puedes tratar a unos niños así? Si fueran tus hijos, ¿los tendrías así? El anciano tartamudeó y contestó, si mis hijos fueran demonios como estas, los mandaría a quemar. Esos no serían mis hijos, comentó el anciano, a lo que Gojo contestó, eres un gran hijo de perra, mandas a matar a tus hijos, incluso un animal cuida de sus cachorros. El único demonio eres tú. El albino le hizo un gesto a Geto, el cual lo ayudó a cargar a una niña, mientras que él cargaba a la otra, justo cuando salieron y pasaban de ese bastardo. El anciano, que estaba arrodillado, se aferró del pantalón de Satoru y gritó, si tus hijos fueran esos demonios, ¿los tendrías? Gojo lo miró y dijo, jamás permitiría que mis hijos se convirtieran en una escoria como tú. Al terminar de hablar movió su pierna causando que el anciano lo soltara. Fueron caminando en un silencio directo al coche, ambos adolescentes que cargaban de las infantes, y al llegar a este, cuando Geto estaba subiendo en la parte de atrás, la niña en brazo de su amigo, levantó la cabeza y dijo, ¿ustedes no nos odian? El pelinegro y el albino se quedaron mirando, para después voltearse a la niña y decir, no, ustedes vendrán conmigo. El albino mencionó para que ambas niñas, las cuales terminaron de acomodar en la parte de atrás, escucharan, yo tengo un hijo que puede ver cosas como ustedes. Incluso puede hacer cosas e incluso ordenar. Yo puedo, y él también, comentó señalando a Suguro, el cual le sonrió. Así que no se preocupen, no las odiamos. Termino de contar. Empezaron el viaje de regreso.
Hichi conducía, Satoru estaba de copiloto, y Geto con las infantes en la parte de atrás, las cuales iban dormidas, muy tranquilas. Cuando estaban en medio camino, pararon en un McDonald's. Por lo que el albino propuso parar y bajar a comer algo. Suguro estuvo de acuerdo. Cuando quedaron enfrente trataron de despertar a las niñas, pero estas se asustaron, siendo la más pequeña la que empezó a llorar. «Oh no, no llores, calma Calama, no pasa nada», mencionó el pelinegro, la cual cargaba y calmaba a la niña. La más grande miraba aquello que hacía el pelinegro con tanta admiración. Desde hace mucho nadie les hablaba con tanto amor. Suguro, al sentir la mirada de la niña, se volteó a verla, la cual al instante bajó la cabeza. Al prestarse de que la niña en sus brazos se había calmado, cargó a la segunda. Al inicio la nena se quedó sorprendida, pero no hizo gesto por apartarse. «¿Tienen hambre?», comentó el albino, al cual las niñas lo quedaron mirando, a lo que Geto habló: «Vamos, comamos un poco. Tenemos un largo viaje». Ambas niñas solo se abrazaron más del pelinegro, por lo que los 3 adultos y las niñas entraron en el establecimiento. Gojo se fue a pedir y los 2 adultos con las niñas se fueron a una mesa. En eso Hichi suena su teléfono y sale a contestar, por lo que las niñas quedaron con Geto. Tratando de romper el hielo, habló: «Bueno, creo que es un poco tarde para el saludo, pero…» «Hola, mi nombre es Suguro Geto, ¿y el de ustedes?». Las niñas al escucharlo se miraron entre ellas y la más grande habló: «Mi nombre es Nanako Hasaba», mencionó la niña con el cabello rubio, y la más pequeña habló: «Mi nombre es Mimiko Hasaba». Aquella era la Pelicafe. Un gusto conocerlas. Cuando mencionó eso, el albino se acercó y se sentó en la mesa. «Hola, ¿de qué hablan?». El pelinegro contestó: «Hola. Nos estábamos presentando, así que preséntate». El albino se giró a las niñas y dijo: «Hola, yo soy Satoru Gojo». Ambas niñas asintieron y la más pequeña preguntó: Tú dijiste que tenías hijos. ¿Dónde están?». La voz de la niña era muy débil, pero aún así la alcanzaron a escuchar ambos adultos, por lo que el de ojos azules le contestó: «Mis hijos están en casa. A esta hora ambos deben de estar dormidos». La niña mayor ahora preguntó: «¿Ellos son pequeños?». Esta vez el pelinegro contestó: «La niña tiene 9 y el niño 7». Ambas niñas asintieron y la menor ahora mencionó: «Entonces tu hijo tiene mi edad». Ambos adultos asintieron, pues la verdad no tenían ni idea. Aunque no sería poco probable, pues a esa edad puedes empezar a ver maldiciones. Ambas niñas estuvieron preguntando muchas cosas a los adultos, como su cabello, ropa, etc. Llegó Hichi y también fue interrogado. La comida estaba ya hecha, por los que comieron muy felices. Ya estaban de regreso al carro y ya estaba amaneciendo. Las niñas dormidas cómodamente apoyada cada una en un lado de Geto, pues era quien iba en medio. «Primero tenemos que llevarlas con Shoko. Luego hablamos con el profesor Yaga», mencionó el pelinegro. El albino le dio la razón, aunque el carro se detuvo, causando un pequeño frenón que porque las niñas llevaban el cinturón no pasó a mayores. «¿Qué pasó?», mencionó Geto. Cuando se dio cuenta unas 7 maldición. «Rayos, esto será aburrido, ni bien termino llegó una de grado especial, me retracto. Será tardado». Ambos adolescentes salieron. A Geto le costó más, pero eso era lo de menos. La batalla duró 2 horas, pues las condenadas maldiciones escapaban. Estas eran muy resbalosas, por lo que le llevó más tiempo. Llegaron a las 12 a la Academia Shoko. Cuido de las niñas, aunque fue todo una odisea que dejaran ir a Geto. Lloraron, se arrastraron, incluso se arrodillaron con tal de que no las dejara. Eso hizo que Geto se quedara toda la revisión. Shoko tuvo que hacer varias pruebas y preguntas. Una vez terminaron, las niñas se durmieron. Ahora era hablar con Yaga. Gojo se adelantó y fue a dar su declaración de los hechos. Aunque se fue antes, aún no terminaba, pues tenía que hacer un poco de papeleo que ayudaría al caso para que las niñas quedaran a cargo de Geto. Fue y aún el caso no terminaba. Las niñas despertaron y se pusieron a llorar, por lo que el albino las fue a cuidar. Incluso mandó a Hichi por comida para las niñas. Finalmente se llegó al acuerdo de que Geto estaría a prueba para cuidar de las niñas, y claro, tenía que comunicarse con sus padres. Para eso, con compañía de Satoru, llegaron a la puerta de la casa, donde ambos adultos recibieron a su hijo con un abrazo. Les pareció raro, miran al mejor amigo Fe con 2 niñas. Pero aún así los dejaron pasar. Las niñas fueron dejadas en la antigua habitación de Geto, pues suele estar en la academia la mayor parte del tiempo, solo llega de vez en cuando. Ambos adultos pusieron atención en todo lo que les decía su hijo y su amigo, al final para pedir que ellos le den permiso de aceptar esta responsabilidad. Geto se arrodilló, Gojo lo copió. Y ambos adultos al instante alzaron a su hijo y su amigo. El padre de Geto habló: «Hijo, sé que eres alguien bueno, y espero que entiendas que esto es una gran responsabilidad. Un hijo siempre, sin importar los años, dejará de serlo. Yo sé que entiendes esta responsabilidad, pero si algún día necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Nosotros estaremos para ti». Geto se quedó mirando a aquel hombre, y se dio cuenta de que en un momento en el pueblo, odió tanto a aquellos no hechiceros que los vio como unos malditos monos.
Pero ahora su padre delante, él no es hechicero, de hecho ni él ni su madre, pero aún así son más fuertes de lo que cree. En ese momento Suguru abrazó a su padre, el cual lo recibió. Y le daba golpecitos para calmarlo. Lo has hecho bien, mi niño, lo has hecho genial, te amo, mi bebé. Gojo se sintió un poco calmado al ver eso, y se percató de que estaba lloviendo. Ya había anochecido. Gojo habló la madre del pelinegro, el cual el albino le hizo caso. Gojo, ¿tú tienes niños? La pregunta impresionó al albino. Pues este no lo esperaba, ya que no lo había mencionado. Si tengo dos, ¿cómo lo supo? La mujer rió un poco y mencionó cuando llegaste. Al tratar a las niñas, eso es algo que se aprende con la práctica, por lo que me imagino que cuidarte de niños. El albino mencionó, así es. Me costó mucho, mis niños son muy intensos, contestó, a lo que el padre de Geto empezó a reír soltando un poco a su hijo y mencionó, jaja, entonces no son 2 sino 4 adolescentes y con 4 chamacos. La mujer acompañó a su esposo en su risa, pero su hijo les dijo, pero si yo tengo 2 nada más, a lo que la mujer mencionó. ¿Que no cuidas a los niños de Gojo también? Así que son 4. El pelinegro no pudo argumentar nada contra esa lógica. Las niñas empezaron a llorar, por lo que el pelinegro fue a cuidarlas. Antes de que este subiera, mencionó que ya se iba, que debía de ir a ver a sus niños. Geto se despidió y subió a ver a las niñas. Pero la madre de este le dio una sombrilla y le mencionó que vaya con mucho cuidado, etc. El albino salió y el pelinegro de quedó. A Megumi le gusta saber que alguien se enoja por él. Recuerdan que Megumi suele huir de todos en el recreo. Que suele escapar de una niña. Imagínate que la niña se le declara y como este es una social no se dé cuenta y como resultado, termine envuelto en una obra de teatro. Era un día como cualquier otro. Megumi salía temprano de casa, pasaba por el parque en donde saludaba a un chico de cabello azul, y seguía hasta llegar a la escuela, donde una niña siempre se le acercaba y gritaba mucho. Finalmente se sentaba en su lugar, esperando que inicie la clase. Buenos días, chicos, comentó la maestra mientras entraba. A donde todos los niños producirán un buenos días de vuelta. Hoy, niños, haremos una obra de teatro entre todos. Así que votaremos de qué tratará la obra y la opción son la Cenicienta, Blancanieves o la Bella Durmiente. Al terminar de decirlo anotó las 3 opciones en el pizarrón y los alumnos por filas empezaron a votar. Donde ganó la Cenicienta. Muy bien, ya tenemos de qué tratará la historia, así que ahora ¿quiénes serán los actores? Todos empezaron a hablar, por lo que las maestras empezó a tratar de calmar a los niños y entre la bulla se escucha como una niña gritó, que Megumi sea el príncipe. Ni bien terminaron de escuchar. Todas las niñas del salón aceptaron. La maestra le pareció una idea fabulosa, así que anotó en el pizarrón, Megumi igual a príncipe. Pero yo no quiero, comentó el niño, o era lo que quería decir si la niña de antes no le hubiera tapado la boca. La maestra se centró en seguir hablando y organizando quienes participarían en la obra. Y así siguieron toda la clase. Una vez en el receso, Megumi se acercó a el árbol donde solía trepar para esconderse. Su mente estaba en las nubes. Al saber que sería el príncipe de la obra, y peor si Satoru se entera, seguro que no lo deja en paz. Estuvo así hasta que sintió un tirón en su brazo. Era la niña que solía seguirlo y hablarle, incluso fue la misma que lo propuso. Antes de que Megumi le pudiera pedir que lo suelte, esta niña le habla. Megumi, ¿podrías hacerme caso? Quiero. No. Te exijo que no le dé un beso en la mejilla a Yari. A escuchar eso, el infante se confundió. ¿Quién es Yari? Cuando actúen, al escuchar eso dedujo que sería la chica que haga de Cenicienta. La verdad, Megumi ni siquiera puso atención a lo que decía la clase desde que escuchó cómo lo proponían a él. Al fijarse Megumi de que la niña no lo soltaba, trató de que le soltara. Pero la niña se aferró más y dijo, si tú te haces mi novio, no puedes andar besando a otras niñas. A esto Megumi muy confundido dijo, pero yo no quiero ser tu novio. La niña al escuchar eso soltó a Megumi y se puso a llorar. Todos los niños empezaron a reunirse alrededor de ellos dos, se empezaron a susurrar entre ellos. La niña lloraba y Megumi solo se quedó ahí parado. Cuando una maestra se acercó por el escándalo y al ver a la niña y a Megumi se lo llevaron a la dirección. Ya ahí le preguntaron a la niña por qué lloraba y a Megumi qué había pasado. Entonces la niña habló. Megumi me dijo fea, idiota y me empujó. Yo pensé que éramos amigos. Entre sollozos mencionó la niña. Megumi acá escuchar eso volteó a los adultos y dijo, ella es una mentirosa, no dije eso y ni hice eso. La maestra y el director se miraron. El chico era un niño muy listo, pero muy problemático, siempre se peleaba con otros niños, incluso se podía decir que era problemático. Por eso no sería raro que el golpe y tampoco insulte, y en cambio la niña suele ser muy bien portada y amable, por lo que no creían que fuera problemático decidir quién decía la verdad y tampoco podrían decir qué pasó, pues en esa parte no hay cámaras. Por eso el director decidió por llamar al tutor de Megumi y decirle lo que pasó. Megumi estaba molesto, ni siquiera dejaron decir su parte de la historia, sino prefirieron hablarle a su tutor directamente. Él quedó ahí en la dirección mientras la maestra salía con la niña y le decía que se encargarían que fuera a jugar en otro lado.
Gojo estaba con Geto hablando de si la naranja se llama así por el color o el color se llama así por la naranja. Estos estaban en una junta, aunque ni ponían atención cuando el teléfono de Gojo empezó a sonar y su tono de llamada era papi está en casa. ¿Qué hay con tu tono?, dijo Geto. Tampoco te burles que el tono de llamada tuya es la intro de la princesita Sofía, mencionó el albino. Mientras contestaba y los adultos que estaban presentes en la junta estaban mirándolos con odio, finalmente Satoru colgó y se volteó a Geto. Me tengo que ir, hay un problema con mi niño. Ten encargo el resto, comentó el albino, a lo que el pelinegro sonrió y asintió. Megumi seguía sentado, en una silla que quedaba en la oficina del director, cuando tocaron toc, toc, toc. Adelante, contestó el director. Kunado entró el albino. Tome asiento, señaló una silla que quedaba al lado de donde se encontraba el niño. Buenas, ¿qué ha pasado con mi niño?, mencionó el albino. Tomando asiento, la razón del por qué le he llamado es porque el niño empujó e insultó a una niña, causando que ella llore, y esta no es la primera vez que pasa. Podemos decir que el infante es alguien agresivo, terminó de decir el director. No lo tome a mal. Megumi es muy inteligente, pero es muy problemático, y lo que pasó hoy es algo que no queremos que se repita. Por eso, como reprimienda, él queda fuera de una actividad teatral que haría su salón. Más 2 días de suspensión, el director finalmente mencionó, pero el albino solo preguntó, ¿realmente fueron testigos de lo que pasó? El director se ajustó su manga y pronunció, la parte donde ocurrió esto. No estaba en el área donde cubren las cámaras, entonces no. El albino se volteó al pelinegro, que estaba con la cabeza gacha y los puños apretados, y le preguntó, Megumi, ¿me puedes contar qué pasó realmente? Cuando el niño hablaría, el director lo interrumpió. No hay razón del por qué preguntarle, pues lo que le he contado es lo que ha pasado, señor Gojo. Lo mencionado causó que el albino mencioné cómo están tan seguros de que sí pasó así. ¿Y si la niña realmente mintió o solo exageró? El director rápidamente dijo, no, porque la niña es buena, y el albino pronunció, y mi niño entonces no es bueno. Mire, Megumi, no es de golpear a niñas y menos insultarles, así que dígame por qué están tan seguros de lo que pasó si ni dejan que escuche lo que dice mi niño. Tras decir eso, volvió a decir Megumi. ¿Qué pasó? El infante, contestó ella. Agarró mi mano y me dijo que no podía estar con otra niña porque sería su novio, pero yo le dije que no quería y empezó a llorar. También ella dijo que yo actuara en la obra, pero yo no quiero, y no me dejó hablar pues me tapo la boca. Tras decir eso, el director contestó, mientes, ella es una buena niña. Tú eres un problemático, seguro que tu actitud es como la de tu fracasado padre que te dejó, sabrá Dios en qué burdel ha de estar, sin contar que te dejó con una mujer que ni era tu madre. Ja, ni siquiera eres capaz de admitir tus errores e inventas cosas, seguro que es por eso que hasta esa pobre mujer huyó. Después de todo, ¿quién cuidaría a un hijo ajeno? Polluelo de cuco. Megumi solo bajó la cabeza, a lo que Satoru solo cargó al niño y tomó la mochila que tenía a su lado para después mencionar, tendremos una plática, director. Pero esta vez no estará mi hijo. Tras decir eso, ya estaba saliendo cuando el director habló, él ni siquiera es tu hijo. Solo es un niño que por caridad cuidas. Satoru se acercó y golpeó con su puño haciendo una grieta alrededor de justo la pared detrás del director. El puño chocó junto a la silla del director y la cara del albino quedó cerca de la del director. Los ojos de Satoru están brillando ligeramente y el director solo tragó en seco. Mientras que el infante estaba hecho bolita por el cuello del albino, por lo que no veía nada, y Gojo se enderezó y dijo, había un mosquito, para después salir de ahí. Ya llevaban un rato caminando. Salieron de la escuela para irse en dirección a donde estaba la escuela de hechiceros, pues Gojo sabía que su amigo ya ha de estar ahí. Pero en eso se toparon con Haibara y Nanami, el cual el primero lo saludó muy feliz. Gojo. Hola, ¿quién es ese pequeño? Es muy lindo. Gojo se detuvo y contestó el saludo, hola Yu. Este pequeño es mi hijo, a lo que Yu dijo, oh, ese es el famoso hijo tuyo. La razón del por qué pensamos que te drogabas, comentó divertido el muchacho y acercándose al niño en brazos. Hola pequeño. Yo soy Yu Haibara, ¿y tú? Soy Megumi Nanami, quien estaba viendo la Elena. Preguntó al albino, ¿por qué vienes tan enojado? Al decir eso, Yu quedó mirando al albino y mencionó, ¿te peleaste con Geto? La última vez que te enojaste fue por eso, a lo que Gojo negó y mencionó, solo estaban insultando a mi niño, a lo que Nanami mencionó, ¿qué hiciste? Satoru negó con la cabeza y mencionó, mañana hablaré con él. Por cierto, Yu, ¿no quieres hacerme el favor de cuidar de mi niño? A lo que en voz alta Haibara pronunció, si cuido a Megumi, que es el hijo de Gojo, estaré cuidando en parte al hijo de Geto. Bien, acepto cuando lo hago. El albino sonrió y dijo, mañana a las 9, mientras se retiraba a buscar a su amigo. Okidoki, contestó Haibara mientras se despedía de Gojo y jalaba a Nanami, el cual mañana a las 9 tendría que cuidar de su amigo y el hijo de Gojo y Geto. Ryan Litzel.